Suscríbete y da clic en la campanita porque esta historia real me partió el alma y todavía me cuesta creerla. Nunca pensé que las lágrimas de mi esposa en el funeral de mi hermano escondían una traición que llevaba más de 7 años. 7 años. 2557 días en los que yo creí vivir un matrimonio sólido, una hermandad inquebrantable y una familia unida, mientras en las sombras, las dos personas en las que más confiaba tejían una mentira tan perfecta que ni siquiera el espejo les devolvía su culpa. Era un jueves por la mañana cuando el teléfono sonó y mi mundo se detuvo. El reloj marcaba las 6:23. Afuera, los pájaros cantaban como si nada fuera a cambiar. Dentro de casa, todo estaba en calma. Mi esposa dormía aún, mis hijos ya se habían ido al colegio, y yo preparaba café cuando el timbre del celular cortó el silencio como un cuchillo. Era mi madre. Su voz temblaba tanto que al principio no entendí las palabras, solo el llanto. Entre jadeos y sollozos, logró decirme que mi hermano había muerto en un accidente de coche. Un camión lo impactó de frente en la carretera que lleva al lago, esa misma que recorrimos juntos 1000 veces de niños, riendo, compitiendo, soñando. Sentí que el piso se desvanecía. Me aferré al borde de la mesa y el vaso de café se estrelló contra el suelo. No grité. No lloré. Solo me quedé ahí congelado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para no tener que enfrentar lo que acababa de escuchar. Él no solo era mi sangre, era mi mejor amigo, el único que sabía mis secretos más oscuros y aún así me abrazaba sin juzgar. Corrí a despertar a mi esposa para darle la noticia, y en ese instante vi algo que no supe descifrar. Sus ojos no mostraban solo tristeza, había miedo, culpa y una desesperación que no correspondía a la de una cuñada. Se tapó la boca con ambas manos y empezó a temblar, pero no era el temblor del shock. Era el de quien sabe que su mundo falso está a punto de colapsar. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, visitas, arreglos funerarios y silencios incómodos. Todo era apresurado, doloroso y real. Firmé papeles que no leí, acepté condolencias que no procesé y abracé a gente cuyos rostros no reconocí. Mi esposa apenas hablaba. Se movía como un fantasma, vestida de negro con la mirada perdida en algún punto del horizonte que yo no alcanzaba a ver. Le pregunté si quería hablar, si necesitaba algo, y siempre respondía lo mismo: estoy bien, solo estoy triste. Pero su tristeza no tenía la forma de la mía. La mía era profunda, sí, pero limpia. La suya estaba manchada de algo que no nombraba. En las noches la escuchaba sollozar en el baño con la ducha abierta para que no oyera sus llantos. Al principio lo atribuí al duelo, a la conmoción, al dolor compartido. Pero con el paso de las horas, algo en mi interior empezó a gritar. No era normal. No era sano. Era demasiado intenso, demasiado privado, demasiado íntimo. Como si estuviera llorando la pérdida de un amante, no de un cuñado. Al llegar al pueblo donde crecimos, todo olía a nostalgia y a mentiras enterradas. Ese pequeño lugar con sus calles de piedra y su plaza central, había sido testigo de nuestras infancias, nuestras peleas, nuestros juramentos de lealtad. Ahora, cada esquina me recordaba una mentira. La panadería donde compartíamos un pan con chocolate antes de ir a la escuela. El puente desde donde tirábamos piedras al río, compitiendo por quien hacía más saltos. La casa de la abuela, donde prometimos que jamás nos traicionaríamos. Y sin embargo allí estaba yo, regresando con el corazón roto, sin saber que la traición ya tenía nombre, rostro y 7 años de antigüedad. En la funeraria, mi esposa no habló con nadie. Se quedó quieta frente al ataúd, acariciando la madera como si supiera algo que los demás no sabíamos. Su llanto no era de duelo, era de desesperanza, como si estuviera enterrando algo prohibido. Vi cómo se inclinaba, cómo susurraba algo al oído de mi hermano, y como una lágrima cayó justo sobre su traje. En ese momento un primo le dio un pañuelo, y ella lo rechazó con un gesto brusco, como si no mereciera compasión. Uno de los tíos comentó en voz baja: qué raro que esté así, si apenas lo veían. Pero yo no escuché. Solo miraba aturdido preguntándome por qué su dolor parecía más real que el mío. Durante la misa el sacerdote hablaba de paz eterna, de reencuentros en el cielo y de la misericordia divina, pero yo solo veía sus manos temblar y sus labios repetir palabras que no alcanzaba a entender. En un momento se desplomó. La sacaron a tomar aire y fue ahí, en medio del caos, que entendí: su dolor no era por perder a un hermano político.
Era el dolor de quien pierde a su amante. Empecé a recordar detalles que antes me parecían normales. Las risas demasiado largas cuando él venía a casa, los mensajes que desaparecían de su celular, las miradas que se cruzaban cuando yo miraba hacia otro lado. Una vez en Navidad, los vi abrazarse en la cocina y pensé que era por la emoción de la temporada. Otra vez en el cumpleaños de mi hija, él le entregó un regalo envuelto en papel dorado y ella se sonrojó. Le pregunté qué era y me dijo que un perfume. Nunca lo usó. Incluso una vez, antes de que todo esto pasara, encontré un mensaje suyo que decía, te extraño cada segundo. Lo borré creyendo que era para mí. Ahora sabía que no lo era. El dolor no vino de golpe. Vino en oleadas. Una por cada recuerdo que ahora cobraba un sentido nuevo, traicionero. Las cenas que compartimos, las vacaciones en familia, las llamadas nocturnas entre ellos que yo justificaba como típicas entre cuñados. Hasta su cumpleaños, cuando ella insistió en que él cocinara su postre favorito. Todo tenía una segunda capa. Una intención oculta. Una mentira cuidadosamente elaborada. Pero había más. Había señales que ignoré por comodidad. Como aquella vez que mi hermano apareció en casa sin avisar, y ella salió corriendo del baño con el pelo mojado, diciendo que se había dado una ducha rápida porque hacía calor. Como las veces que él casualmente coincidía con sus horarios libres. Como los viajes que él hacía a la ciudad donde ella decía que tenía reuniones de trabajo, y que yo siempre justificaba como simples coincidencias. Incluso recuerdo que una vez, hace 3 años, mi hija menor me preguntó, papá, ¿por qué el tío siempre le da besos en la mejilla a mamá y a ti no? En ese momento me reí y le dije que era cariño de familia. Ahora me pregunto si ella, con sus ojos inocentes, ya había visto lo que yo me negaba a ver. Una noche, sin poder dormir, tomé su teléfono. Sé que muchos dirán que fue una invasión, que rompí su privacidad, que no era lo correcto. Pero cuando el mundo se derrumba, no buscas lo correcto. Buscas la verdad, aunque te arrastre al infierno. Y la encontré. No fue difícil. Usaba la misma contraseña desde que nos conocimos, el nombre de nuestra hija. En la carpeta oculta había fotos. No eran de viajes ni de fiestas. Eran íntimas. Había mensajes que hablaban de planes de huir juntos, de una vida lejos de mí, de una casa en el campo donde nadie los juzgaría. Encontré fechas que coincidían con viajes de trabajo de ella y reuniones familiares de él. Descubrí que mi hermano no solo me había traicionado, me había robado a la mujer con la que juré envejecer. Peor aún, habían estado hablando de dejarlo todo desde hacía más de 2 años. Habían ahorrado dinero, investigado países sin tratados de extradición, incluso tenían un nombre para el perro que querían adoptar. Todo estaba planeado. Todo menos su muerte. La confronté esa misma noche. No grité. No rompí nada. Me senté frente a ella en la sala oscura, con el teléfono en la mano, y le pregunté desde cuándo. Se derrumbó en el suelo, llorando como si el mundo se acabara, y me confesó todo. Me dijo que empezó como una conexión inocente, que se sentía sola, que él la escuchaba, que nunca pensaron llegar tan lejos. Me habló de noches en moteles a 2 horas de casa, de mensajes cifrados en aplicaciones que se borraban solas, de excusas para verse y de la culpa que los consumía pero que nunca fue suficiente para detenerlos. Me contó que habían intentado terminar varias veces, pero que algo siempre los volvía a unir. Era como si el universo nos empujara, me dijo. En ese momento supe que no solo estaba perdiendo a mi esposa. Estaba perdiendo toda la versión de mi vida que creía real. Lo peor no fue saber que me engañaba. Lo peor fue darme cuenta de que durante años, cenamos los 3 juntos, brindamos en Navidad, abrazamos a mis hijos y fingimos una normalidad que era pura farsa. Mis hijos llamaban a mi hermano, tío favorito. Ahora entiendo por qué. Pero la traición no terminaba ahí. Días después, mientras ordenaba las pertenencias de mi hermano que me habían enviado, encontré un diario escondido en la funda de una almohada. En una de las últimas páginas escribió, sé que esto está mal, pero cada vez que estoy con ella, siento que por fin respiro. Él no la merece. Nunca la ha visto de verdad. Seguí leyendo y descubrí que había celos, envidia, resentimiento. Mi hermano no solo amaba a mi esposa. Me odiaba a mí.
Me odiaba por tener lo que él nunca tuvo, estabilidad, hijos, un hogar. Me odiaba porque, según sus propias palabras, yo era el hermano perfecto, el hijo responsable, el esposo ejemplar, y él solo era el segundo plato. Incluso mencionaba que había planeado contarme todo antes del accidente, no por arrepentimiento, sino para verme sufrir. Esa confesión me destruyó más que la infidelidad. Porque entendí que no fue un error del corazón. Fue una venganza disfrazada de amor. A la semana vendí la casa donde crecí. No quería ver más esas paredes que habían sido testigo de sus miradas cruzadas. Borré a toda mi familia de mis redes. Mi madre me llamó llorando preguntándome por qué y yo no respondí. No tenía palabras. Tomé a mis hijos, empacamos lo esencial y nos fuimos a otro país. No les dije toda la verdad. Solo les expliqué que necesitábamos empezar de nuevo, lejos del dolor. Ellos, con su inocencia, aceptaron. No he vuelto a hablar con ninguno de ellos. Ni siquiera en los cumpleaños. Porque descubrí algo peor que la infidelidad, el silencio cómplice de quienes sabían y callaron. Una tía me mandó un mensaje meses después, diciendo que ella siempre supo. Un amigo de mi hermano me escribió que hablaban de ti como si fueras un estorbo. En ese funeral, más de uno me miró con lástima, no con tristeza. Y ahora entiendo por qué. Pero incluso después de irme, la historia no terminó. Meses más tarde, recibí una carta certificada de un abogado. Dentro una copia de un testamento que mi hermano había firmado 3 meses antes de morir. En él dejaba una suma considerable de dinero, a mi esposa. No a mí. No a nuestros hijos. A ella. Con una nota escrita a mano, por todo lo que perdiste por mí. El abogado me explicó que nunca se activó porque nunca se presentó la reclamación. Pero el hecho de que existiera, de que él hubiera pensado en protegerla económicamente después de su muerte, confirmó lo que ya sabía, no era un romance fugaz. Era una relación con nombre, con futuro, con compromiso. Y yo era solo el marido de quien hablaban en susurros, el estorbo que había que tolerar hasta que pudieran huir. Intenté reconstruir mi vida. Empecé desde cero en una ciudad donde nadie conocía mi apellido. Conseguí un trabajo modesto, inscribí a mis hijos en una nueva escuela, y poco a poco, el dolor se volvió más silencioso. Pero nunca desapareció. Porque el duelo por la muerte de alguien es natural. El duelo por la traición de 2 personas que amabas es una herida que sangra para siempre. Hoy cuando miro a mis hijos reír en el parque, me pregunto si algún día les contaré toda la verdad. O si los protegeré del dolor que yo no pude evitar sentir. Con el tiempo conocí a alguien. Una mujer sencilla, de risa tranquila y mirada honesta. Al principio no quise permitirme sentir nada. Creía que mi corazón estaba sellado. Pero un día, mientras caminábamos bajo la lluvia, me dijo, no tienes que olvidar tu pasado para construir un futuro. Esas palabras me liberaron. No es que haya perdonado. Jamás olvidaré lo que pasó. Pero entendí que merezco paz. Que mis hijos merecen ver a su padre sonreír de verdad. Y que el amor no siempre es traición. A veces simplemente es el refugio que necesitas después de la tormenta. Esta historia no es solo sobre una esposa infiel o un hermano traidor. Es sobre cómo el amor verdadero no tolera sombras, y cómo las lágrimas que parecen despedidas muchas veces esconden culpas que jamás se perdonan. Es sobre la ilusión de la familia perfecta y la brutalidad de la verdad cuando decide salir a la luz. Es sobre la ceguera voluntaria que todos practicamos cuando preferimos la paz falsa a la guerra de la verdad. Y es también sobre el renacimiento. Porque aunque me rompieron el alma, hoy estoy de pie. Mis hijos tienen una vida nueva, yo tengo paz, y ya no busco respuestas. Porque algunas verdades no se explican. Solo se sobreviven. Si alguna vez has sentido que tu familia te miente con sonrisas, que tus seres queridos viven dobles vidas frente a tus ojos, déjame tu historia en los comentarios. Porque no estás solo y a veces compartir el dolor es el primer paso para sanar. Y no olvides suscribirte porque aquí no contamos cuentos, contamos verdades que duelen, que despiertan y que, aunque duela, merecen ser escuchadas.